Y yo le titulé a esta prédica Las promesas y ordenanzas de Cristo resucitado. Hemos estado hablando acerca de la venida del Señor y es muy lindo. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Fíjese que el Señor ha prometido que Él regresará. Regresará por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Y la Biblia nos dice que Él mismo se está preparando la iglesia. Y quien la está preparando es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con los ministros está preparando a una novia, a una iglesia que le espere. Es muy lindo, ¿verdad? Cuando uno va a las bodas y el centro de la atención de las bodas es la novia. El novio, por supuesto, es el principal porque está esperando hasta adelante. Pero el centro de la atención es ella. Porque todo mundo, al primero que ven es al novio, parado al frente. Pero a la novia es aquella cosa, cómo va a venir, cómo será el vestido, cómo viene peinada, etcétera. Yo creo que en el cielo hay esa expectación también. Se está esperando a la novia cómo va a subir. Y es tiempo hoy de preparación. Ahora, la Biblia es muy clara en todo y también dice que lo que fue será. Entonces, cuando Cristo vino por primera vez al mundo, Él murió por nuestros pecados, nos salvó, pero dice que al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. Y cuando resucitó, se levantó glorioso, se levantó glorificado. Entonces, lo más interesante de esto es que la Biblia nos da algunos datos del resucitado. Nos da algunas promesas y algunas ordenanzas que Él dio. Pero lo más fascinante para mí de todo esto que le estoy diciendo es que Él caminó con sus discípulos 40 días y 40 noches. Ahora, la Biblia no nos dice mucho de qué sucedió en ese periodo de tiempo. Pero ¿se puede usted imaginar caminar con el Jesús resucitado? Porque haber estado con el Jesús antes de la cruz ha de haber sido glorioso, hermoso, pero con el glorificado, ¿cómo ha de haber sido? ¿Y sabe por qué es interesante que veamos estos detalles? Porque ¿a quién estamos esperando nosotros? ¿A quién? Al glorificado. Entonces quiero que veamos Hechos capítulo 1, dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿cuál fue el primer relato al que se refiere el autor del libro de los Hechos? Es el Evangelio de Lucas. Entonces, ¿quién es el que está escribiendo? Es Lucas. Entonces, primer dato. Lucas era un médico, era un doctor, pero que tenía también un hobby y era muy bueno escribiendo. No como los doctores de hoy, ¿verdad? Que les da una receta y no se les entiende la letra. Este escribía muy bien. Y no solo escribía muy bien, sino que se había interesado en averiguar aquellas cosas que le habían sucedido a los discípulos del Señor. Había investigado, había indagado y había escrito el Evangelio de Lucas, como lo dice ahí, cuando él comenzó a enseñar hasta el día en que él fue levantado al cielo.
Aquí dice que Él dio instrucciones a sus apóstoles que Él había escogido, pero ahí ya se está hablando del Cristo resucitado. Entonces, cuando vemos en nosotros que la palabra nos da esos datos, es algo maravilloso. Porque usted sabe que en el mundo, hermano, hay mucha gente que ha escrito libros, incluso cada año salen los bestsellers y sale gente que sabe escribir muy lindo y todo, pero no hay ningún solo libro, ni ha habido ni habrá ni un solo libro en el mundo que sea más hermoso que la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. O sea que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, en todo lo que digamos, en lo que hablemos, en lo que aprendamos y en lo que practiquemos, vamos a estar 100% bien. 100% seguros de lo que decimos y de lo que hacemos. Porque no es la palabra de ningún hombre, es la palabra de Dios. Por eso a mí cuando veo esto, me llena de emoción saber que Jesús resucitado caminó con sus discípulos, porque si así fue, así será otra vez. La Biblia dice que el Señor regresará a la tierra. ¿Y regresará por quién? Por nosotros. Entonces el apóstol Juan nos dice que los que esperan su venida se purifican a sí mismos, ¿verdad? Sabiendo que la promesa está vigente y que cuando Él venga nos podamos acercar a Él confiadamente y no nos vayamos alejándonos de Él avergonzados. Entonces es importante prepararnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces viene Lucas después que hace esta pequeña anotación. ¿A quién le está escribiendo? A Teófilo. Dice, versículo 4, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de quién? De mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, ahí hay una promesa del resucitado. La primera que hace referencia es que la promesa se dio de parte de ¿quién? De papá. Y dice el Señor, y yo se los dije, estando con ustedes antes de la cruz. Pero en la última parte, en el versículo 5, dice, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea que hasta ese momento, la iglesia de Cristo no había experimentado lo que era el bautismo en hablar lenguas de parte del Espíritu Santo. Solamente los 11 habían experimentado lo que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 20, me parece que está, cuando el Señor ya resucitado les dijo, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, pero no hablaron lenguas, no profetizaron, ni hablaron en otros idiomas, sino que simplemente recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí les está prometiendo que vendría un bautismo en el cual experimentarían algo que no conocían. Y así fue. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo bajó, se oyó como un estruendo. Qué ruido tan fuerte ha de haber sido que toda Jerusalén salió a ver qué había pasado. Ha de haber sido, hermano, así como se oyó hace 8 días, ¿verdad? Allá en Rusia. Un estruendo, pero ese no fue un
un meteoro, ese fue el Espíritu Santo. Y dice que descendió sobre los 120 y se le vieron a ellos sobre sus cabezas como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, hablaron en lenguas celestiales, lenguas angelicales y hablaron en lenguas humanas. Porque la gente que llegó a Jerusalén para el Pentecostés, para la fiesta del Pentecostés, dice que oían que los hombres y las mujeres reunidas en ese aposento hablaban en su idioma natal. ¡Qué maravilloso! Y no hablaban cualquier cosa, sino que hablaban maravillas de Dios. Eso es maravilloso. Y el Espíritu Santo los llenó de tal forma que dice que se levantó Pedro y comenzó a predicar, hermano, un mensaje ungido, que los que conocían a Pedro decían, bueno, ¿y no es este el pescador? ¿Y no es este el hijo de Jonás? ¿Y de dónde habla este hombre con tal seguridad? ¿De dónde habla este hombre con tal sabiduría? ¿A dónde aprendió? Pero ¿qué era lo que se estaba manifestando en él? Era el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué era lo que hablaba Pedro? Hablaba todo lo que había aprendido de Jesús. Todo lo que había aprendido, él lo había llevado a aquel depósito de su espíritu humano. Y cuando el Espíritu Santo bajó, el Espíritu Santo vio todo lo que había en Pedro. Y el Espíritu Santo comenzó ¿a qué? A tomar de las palabras de Jesús, de la enseñanza de Jesús, y comenzó aquel hombre a hablar de una manera elocuente. Comenzó aquel hombre a hablar de una manera poderosa. Hermano, ¿cuántos quieren experimentar eso? Pero ¿quién dio esa promesa? Jesús resucitado. Pero antes, claro, les dio una ordenanza. Miremos aquí en versículo 4, dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Entonces, primeramente les dio una orden. Les dijo, ustedes no me salen de Jerusalén, porque tienen que ser obedientes. Lo primero que él probó es la obediencia. Entonces, ¿el Señor prueba qué? La obediencia. Porque el Señor sabe que quien le ama, obedece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para esperar al Señor en su segunda venida, ¿cómo tenemos que estar? En obediencia. Diga conmigo, en obediencia. Y obedecer muchas veces no es fácil. No es fácil. Porque el Señor nos puede poner a prueba. ¿Los probó? ¿A cuántos les mandó a que no se fueran de Jerusalén? Si usted recuerda bien. ¿Cuántos eran? 500 discípulos. ¿Cuántos obedecieron? ¿Obedecería la mayoría? Ni la mitad, dice hermana Ana. Es una realidad. 380 desobedecieron. Entonces quiere decir que cuando el Señor venga, ¿quiénes estarán en obediencia? La minoría. Si lo comparamos a 500 como un número figurativo, 120 estaban en obediencia. Pues así se va a hacer también cuando el Señor venga. La minoría, los 120, van a estar esperándole, los demás no. ¿Valdrá la pena obedecer? ¿Quién descendió ese día? El Espíritu Santo. Pero solo fueron llenos 120. Por eso le digo, tenemos que poner prioridades en nuestra vida. Cuando lo lleguen a visitar y es la hora del servicio, dígale, mire, como es de confianza, si lo llegan a visitar es porque es su amigo o su familiar. Y si llegan a su casa es porque son de confianza. Entonces dígale, vámonos a la iglesia. A buena hora vino, vámonos. Dios tiene algo para nosotros.
Y claro, como confianza, le dicen, no, no quiero, va, entonces quédese, hay 2 horas, yo regreso, 3 horas. ¿Sí? Pero déle la prioridad al Señor, porque yo me imagino que de esos 380 algo así debe haber pasado. Más de alguno de ellos le llegó un mensaje, fíjate que llegó la fulana a visitarte, pero te está esperando aquí en la casa y está en las afueras de Jerusalén. ¿Y qué le dijo el Señor? No se vayan de Jerusalén. Pero por quedar bien con la comadre, con el compadre, se fueron. Y así será, dice que la venida del Señor será cuando menos lo esperen. Entonces, el que nos guía es el Espíritu Santo. Por eso siempre sigamos lo que el Espíritu dice. En todo, hermano. Porque cuando el Señor nos dice, no te muevas, no te muevas. Y aunque uno por dentro quisiera moverse, pero ahí está la prueba. No te muevas. Obedezcamos. Porque cuando el Señor da una orden es porque viene una bendición. Pero la bendición se pelea, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Las bendiciones son peleadas. Usted sabe que el enemigo no lo sabe todo. Pero más o menos, como dice el dicho, ¿verdad? El diablo es diablo no por ser diablo, sino porque es viejo. Entonces tiene mañas. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, lo controla uno. Y el enemigo sabe tus debilidades y las mías. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Y quién es tu fortaleza? El Señor, Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor si cree eso. Obedezcamos lo que dice el Señor. Y el enemigo no va a tener en nosotros ningún lugar. Ahora, el Señor viene y dice dentro de pocos días, el Espíritu Santo llegó. Y sucedieron cosas maravillosas. Hoy estamos viviendo un tiempo, como lo profetizó Joel, y Pedro hizo referencia a eso también. Dice Joel, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero toda carne que lo desee. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Entonces mire qué promesa tenemos. Que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y vuestros ancianos, ¿qué dice? Verán y soñarán sueños. Y vuestros jóvenes también dice que verán, ¿qué? Visiones. ¿Cuántos quieren tener visiones del Señor? ¿No todos? Yo quiero tener visiones del Señor. ¿Y sabe por qué? No por ser sensacionalista. Es porque la palabra es que la palabra lo dice. Esto no se trata, hermano, de inventos. La palabra nos promete, si dice que los ancianos soñarán sueños, ¿cuántos ancianos quieren tener sueños? Amén. Levante la mano, ¿cuántos son ancianos aquí? Hermano, no, ya jóvenes casi todos levantan la mano, ¿no? Pero cuando se dice anciano, nadie. Es que no está hablando solamente de ancianos de edad. No está hablando de ancianos de años, nada más. Oiga, nada más. Porque los ancianos tienen esa promesa. Los ancianos de edad califican para esa promesa. Pero también está hablando de los ancianos que han madurado en su espíritu, en su alma, que han prosperado. Entonces anhelemos ser ancianos, porque el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ustedes son niños. Ya deberían ustedes ya de ser maestros, deberían de ser gente madura, pero como son carnales, son niños. Y como son niños, tengo que hablarles cosas elementales.
Entonces el Señor a un niño no le va a mostrar una visión, a un niño espiritual. Pero a una persona madura espiritualmente le va a mostrar visiones. Entonces, pero las visiones del Señor tienen que ser analizadas a la luz de la palabra. Amén. Con eso le digo porque hay gente que se inventa cosas, ¿no? No, lo que es del Espíritu es del Espíritu y lo que es de la carne es de la carne. Pero tenemos que reconocer que si hay cosas que la Biblia nos dice es porque son así. El hecho que hayan falsificaciones o que haya gente que diga mentiras y de esa manera el enemigo quiera desacreditar la palabra, eso no quita que lo que la Biblia dice es verdad. Y si nosotros andamos en obediencia, como vivimos al principio, llenos del Espíritu, siendo maduros, el Señor nos va a dar visiones que vayan conforme a la palabra. Luego dice, de esta forma, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén. Eso ya lo vimos. Pero a mí me sorprende que dice que se presentó vivo con pruebas convincentes. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiere decir, hermano, entonces que el Señor en su segunda venida, porque recordemos que es la venida secreta, ¿verdad? La venida del Señor está dividida en dos: la venida secreta para su pueblo, para su iglesia, y la venida pública, a donde todo ojo le verá. Pero ahí tendrán que doblegar su rodilla y confesar que Cristo es el Señor, pero ahí ya no para salvación. Amén. Entonces estamos hablando de la venida secreta, que es la parusía del Señor. Ahí, esta es una parusía, lo que estamos viendo ahí. Es la parusía del Señor, y la venida pública es la epifanía. La epifanía es a donde todos le verán. Todo ojo. Ahora, nosotros estamos esperando ¿qué? La parusía. No estamos esperando la epifanía. La parusía. Entonces, cuando les apareció 40 días. ¿Qué hablarían? Hablarían cosas hermosas respecto al reino de Dios. Luego veamos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Notemos la pregunta. La pregunta no es acerca de la segunda venida. ¿Notan la pregunta? No le dicen: Señor, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Verdad que no le dicen eso? Le está hablando y les dice: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel, Señor? Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes conocer eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se daban cuenta de que estaban viviendo en el año agradable, en el año de la gracia. ¿Cuántos vivimos en el año de la gracia? Amén. Porque el reino de Israel comenzará a ser restaurado. Fíjese, comenzará a ser restaurado a Israel en la semana 70 de Daniel. ¿Y sabe cuál es la semana número 70 de Daniel? Es cuando empiece la gran tribulación. O sea, empieza los 7 años de tribulación, los 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio de gran tribulación. Esa semana
la semana número 70, es cuando el Señor en su regreso va a comenzar a tratar con Israel para restaurarle el reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso el Señor les dice, miren, ahorita ustedes no se preocupen de eso. Ahorita preocúpense por lo que yo, el trato que estoy teniendo con ustedes como iglesia, como la novia del Cordero. Porque el Señor, eso es lo que está ahorita tratando con nosotros. Es bueno, tenemos que saber los tiempos porque es necesario. Si no, no hubiera quedado escrito el libro de Daniel. Si no, no hubiera quedado escrito Mateo 24 o Lucas 21. Ahí sí le están preguntando acerca de su venida y ahí sí les responde el Señor acerca de su venida. Ahí sí les dice las señales que habrán. Ahí sí les dice, antes que yo regrese va a pasar esto, esto y lo otro. Y comienza a describir. Pero aquí le está hablando de Israel. Yo tengo un trato con Israel y los voy a restaurar. Fíjense que la restauración para Israel va a ser tan maravillosa, pero tan maravillosa, que en medio de la semana número 70, cuando venga la angustia de Jacob, el Señor vendrá a salvarlos Él mismo aparecerá. Y luego restaurará el reino a Israel. ¿Sabe cómo lo va a restaurar? Viniendo a reinar Él mismo a la tierra. Ahí se va a restaurar el reino a Israel. Cuando la Biblia dice que Él viene a establecer su reino por 1000 años y desde Jerusalén saldrá la voz de mando para toda la tierra. Pero ¿quién va a reinar ahí? Cristo. Por eso cuando el Señor entró en un burrito, fíjese en su primera entrada a Jerusalén, ¿cómo entró? En un burrito. Y vaya que ni era ni de él prestado. ¿Y qué decía la gente cuando lo vio? Hosana, Hosana. ¿Al hijo de quién? De David. ¿Por qué decían Hosana al hijo de David? ¿Qué querían decir con eso? Lo que querían decir es, a David se le prometió un descendiente que se sentaría en su trono para siempre. Y ese descendiente es el Cristo. Ese descendiente es el Mesías. Ese descendiente es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese descendiente es el que es admirable, el que es consejero, el que es Padre eterno. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces, cuando el Señor venga a reinar, se le va a restaurar el reino a Israel. Maravilloso. Pero ahorita, hermano, en este momento, año 2013, hoy estamos 22 de febrero. Diga conmigo, este es nuestro tiempo. Es el tiempo de nosotros. La Biblia lo dice, es el tiempo de vuestra visitación. ¿Se goza de eso, hermano? Es el tiempo en el que se está cumpliendo las palabras del Señor, porque aquí ellos, hermano, están hablando con Él y le dicen, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero también vemos aquí un cuadro en Mateo 28. Y este cuadro me llama la atención porque dice, pero los 11 otra vez, ahí estaba hablando con los discípulos, pero aquí en Mateo 28 dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, mas algunos dudaron. Pero los 11 lo adoraron. Veamos más adelante, dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso es una ordenanza. ¿De quién? Del resucitado. Porque al resucitado es el que le habían dado toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Y ahí no les está hablando tanto del reino, acerca del reino de Israel, ni del reino de los cielos, sino que les está diciendo, este es el tiempo de ustedes, y el tiempo de ustedes es que tengan el privilegio de predicarme a mí, predicarme en las naciones, predicarme a toda criatura, a toda persona, que hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ordenanza. Por eso, hermano, nosotros somos responsables de evangelizar. No lo dice el pastor. Es una orden del resucitado. ¿Cuántos se gozan por eso? Y luego dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, como dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué hermoso es. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo maravilloso. Porque el Señor está aquí con nosotros, ¿lo cree? Esta mañana que usted abrió sus ojos, ¿a dónde estaba el Señor? ¿A dónde estaba? Ahí con usted. Cuando usted está durmiendo, ¿dónde está el Señor? ¿Sabe qué? No, el Señor no está ni tan siquiera adentro, a la par de su cama. Está dentro de usted. ¿O cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿No está Él en nuestro corazón? Entonces quiere decir que mientras dormimos, Él está ahí, en nuestros sueños. Aunque tenga pesadilla, hermano, espero que no. Así que si tiene alguna pesadilla, voltees y reprenda al demonio, hermano, si el Señor está ahí con usted. Y reprenda también la pesadilla, ¿verdad? Porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O no ha tenido pesadillas usted? ¿Sí o no? Entonces, hay que tomar autoridad, porque ¿qué dice el Señor ahí? Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién está a su lado? ¿Quién está de parte suya? El que tiene toda autoridad. Veamos. Pero luego dice en Hechos 1:8, el resucitado le dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor por eso dio la orden, no se vayan de Jerusalén, porque ahí es donde los quiero bendecir. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor nos quiere bendecir en casa. El Señor nos quiere bendecir en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que el enemigo por eso quiere traer derrota al hogar? El enemigo quiere traer derrota a los matrimonios, derrota a los hijos, pero a donde el enemigo quizá te ha derrotado, ahí también el Señor te levanta para darte la victoria. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es una realidad, hermano. Por eso nosotros tenemos que luchar por nuestra Jerusalén. Y por eso yo, en el nombre de Jesús, yo le declaro, hermano, que hogares que han sido rotos serán restaurados.
Hogares que han sido lastimados, Dios los está restaurando hoy, porque la Biblia dice que en los últimos días el Señor enviará el espíritu con el que vino Elías para restaurar ¿qué? Matrimonios, para restaurar ¿qué? Familias, restaurar hijos, restaurar padres. Por eso, hermano, gente que no conocía al Señor y se casó y fracasó en su matrimonio y después vino a conocer al Señor, Dios puede restaurar a ese hombre o a esa mujer, dándoles oportunidad de que hagan un hogar. El Señor dijo, no, es bueno que el hombre esté solo. Y también, pues la mujer fue hecha para hacer ayuda. Pero no se trata también de ver con quién me caso, no. Sino se trata que el Señor a su tiempo todo lo va a dar. Dios lo va a dar a su tiempo y va a restaurar, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Por eso dice, recibiréis poder. El poder tenemos que recibirlo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro hogar, en nuestra casa. Dios quiere que seamos felices. Diga conmigo, Dios quiere que seamos felices, empezando en casa. Y luego vamos a impartir la palabra de Dios en toda Judea, que sería toda nuestra familia, y en Samaria, que sería toda aquella gente que nos conoce, y aquella que el Señor nos va a mandar a predicar hasta los últimos confines de la tierra. Dice amén a eso, hermano. ¿Usted cree que el Señor lo va a enviar hasta los últimos confines de la tierra? Pero de veras lo cree. Se ve usted en un safari allá por el África. Pues yo le digo algo, hermano, si usted vive aquí en Washington, D.C., no tiene necesidad de ir al África. Váyase a Washington, D.C. y vaya a buscar a todos los africanos que están en Washington.